Desde que nacemos emprendemos un camino para convertirnos en algo. Pasamos por diversas fases a lo largo de nuestra vida. Todo eso para encontrar un propósito. Y ese propósito muchas veces está influenciado por los ideales y valores a los que nos exponemos por parte de diversas culturas. Estas a su vez funcionan como una ventana para entender lo que consideramos realidad, dentro de un vasto sistema construido por la humanidad, y también funcionan como una guía para responder a la más grande incógnita de todas. ¿Hacia dónde vamos? Mi nombre es Jonathan Dani, y el día de hoy quiero compartir un poco de la experiencia y el conocimiento que adquirí a lo largo del curso de Pensamiento Contemporáneo de la Comunicación, pero no estaré solo hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaís Flores y quiero también aportar de mis perspectivas y aprendizaje para exponer un tema bastante interesante en el cual podremos encapsular gran parte de la teoría del temario de la clase. Como mencionaba Dan hace unos momentos, nuestra visión de la realidad se compone por los elementos que nos proporciona la cultura, y hay una palabra muy interesante que me gustaría remarcar sobre lo que dijo, la cual es sistema. ¿Qué es exactamente? El sistema, socialmente hablando, lo podemos entender como un conjunto de principios que regulan el funcionamiento de un grupo, y este elemento se ve influenciado directamente por otro, al cual llamaremos entorno, que es el conjunto de fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Hay que dejar en claro cómo funcionan estos dos elementos. El sistema se encarga de aceptar o rechazar las cosas que suceden en el entorno. Ya con esto claro, puede decirse que la cultura no solo entiende la realidad dentro del sistema, sino que el sistema vive en sinergia con la cultura. Es decir, estos entienden, aceptan o rechazan lo que sucede dentro del entorno. Así es, y nosotros, que somos comunicólogos, ¿cómo podríamos verlo aplicando a la comunicación? Para empezar, creo que un buen ejemplo son los discursos ideológicos dados. Por ejemplo, la homofobia, que ha estado presente y sigue presente en muchas sociedades, pero para esto hay que entender que la homosexualidad no siempre ha sido perseguida, castigada o discriminada. Anteriormente, en la antigua Grecia y principios de la época romana, esto era un privilegio para algunos. Sin embargo, con la aparición del cristianismo, las tradiciones cambiaron, pues dentro de esta religión se permitían las relaciones sexuales solo dentro del matrimonio con el fin de crear vida. Ahora bien, llegamos a un punto importante, porque dentro del sistema anteriormente la iglesia tenía poder, pero no fue hasta muchos años después que la emancipación de la iglesia con el gobierno se dio. Y con esto se están haciendo esfuerzos en todo el mundo para legalizar, despenalizar y normalizar la homosexualidad. Cada vez más son los países que se suman a estos derechos y avanzan socialmente. Aunque no solo podemos observar esto en las leyes dentro del sistema, pues en la actualidad este tema está llegando a un punto de normalidad que incluso medios para masas ya incluyen este tipo de contenidos. Exactamente, Anaís. Pero en temas críticos como lo es la homosexualidad, también podemos englobar un elemento importante, dentro del concepto de modernidad. Se considera que esta comienza con corrientes de pensamiento como lo es la Ilustración. Tan solo imagínense, venir de una época donde había un control, el llamado periodo oscuro, en donde se dio un atraso cultural y técnico, con una población soberanamente ignorante, con unas condiciones de salubridad deficientes y sometida a los designios de la Iglesia Católica, y sobre todo, de la violencia generalizada, producto de las guerras como invasiones y cruzadas. Simplemente no me imagino vivir en una época así, aunque no termina, ¿verdad? No termina ahí, ya que con la modernidad surgen conceptos importantes como la ciencia y el método científico, elementos que hacen posible estar seguros y poder comprobar las cosas. También tenemos la razón humana, como la inmersión de corrientes de pensamiento y avances científicos. En la sociedad se da algo llamado racionalidad. Es cierto, pero no te olvides de una forma de expresión importante para el ser humano. No lo olvidaba, pero es que tengo un punto importante. Como bien lo mencionaste, el arte es una forma de expresión para el ser humano. Aunque durante la Edad Media esto no fue así, pues muchas obras de arte en esa época estaban basadas en la religión. De hecho, es bien sabido que no podías pintar otra cosa que no fueran santos o cosas del índole religioso. Por lo contrario, serías considerado un hereje. Pero todo cambió con la llegada de la Ilustración y el pensamiento humano. De hecho, con el paso del tiempo, el ser humano fue evolucionando cada vez más hasta que comienza a tener una postura crítica. Asimismo, es con esto que me viene a la cabeza algo que sucedió como protesta en el arte: los grafitis.
que surgieron como un levantamiento para alzar la voz con el argumento de que el arte debía ser para todos, no solo para los que podían pagar una entrada a un museo. Por esto mismo muchos artistas se fueron a las calles para plasmar su arte y tocar temas controversiales en el sistema. Y ahí es cuando el ser humano, con su postura crítica, se pregunta ¿qué es el arte? Me doy cuenta que sin querer hemos tocado temas de posmodernidad, comenzando por la postura crítica del ser humano, las dudas que surgen con el arte, la secularización, es decir, la emancipación religiosa del Estado, y no hay que olvidar la individualización. Ahorita que lo mencionas, la emancipación me vino a la cabeza. El autor Lyotard, que proponía que la posmodernidad viene después de la modernidad y que cosas como la historia no se han logrado emancipar. Y si te pones a pensar, sí o no, la historia universal mayormente se centraba en zonas europeas. Muy cierto, recuerdo que sí tocábamos los temas de los alrededores con África o Asia, pero solamente era una embarradita de nada. Algo que tienes que recordar es que todo lo que encontramos en el sistema es decidido por los líderes de opinión, científicos, asociaciones e instituciones. La realidad es que sí, el sistema está controlado, al igual que el entorno, como pudimos ver con los ejemplos anteriores. El sistema se seguirá transformando. Y frente a todo esto, hay que entender que el sistema es necesario, ya que vivimos en un entorno tan subjetivo, lleno de caos, donde puede pasar cualquier cosa. Entonces, pese a que el sistema pudiera parecer algo cuadrado, es un mal necesario, o quizás un bien. Eso lo dejo a tu criterio. Esperamos que te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.